Revelan motivos de bloqueos en Acapulco. Embajada china advierte de control mental en México. Y baile en Cuernavaca terminó en emboscada. Hubo balazos aquí en Ocotepec. Bienvenidos al Caporal del 14 de mayo. ¡Comenzamos! Ya se supo el porqué de los bloqueos en Acapulco de este viernes 13 de mayo. De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, a las 12:20 de este viernes, autoridades militares recibieron una denuncia ciudadana sobre la presencia de hombres armados en San Marcos. Los elementos llegaron al lugar, en el poblado Alto de Ventura, vieron a hombres civiles armados, acordonaron el área y esperaron el apoyo de la Fiscalía Estatal. Pero llegaron por sorpresa entre 130 y 150 civiles armados, todos comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero. De tal forma que estas personas agredieron al ejército con piedras y palos. Hubo 2 militares heridos en la cabeza, según reportes oficiales. Sin explicar cómo, la autoridad, el ejército aseguró 3 armas largas y 100,000 pesos en efectivo. Pero aseguró que evitó la confrontación para, y cito textualmente, salvaguardar la integridad de los inocentes en el área. Fue esto derivado del aseguramiento, fue que entonces habitantes de Acapulco protestaron en contra de los operativos del ejército y bloquearon vialidades entre las 3 de la tarde y 8, casi 9 de la noche de este viernes 13. Tema que te traje a este canal en este video. También te traje, este viernes 13 de mayo, también te traje este otro video a este canal. Los bloqueos en la carretera que conecta Victoria con Monterrey. Ciudad Victoria, Tamaulipas con Monterrey, Nuevo León. Un bloqueo hecho por integrantes de la columna armada General Pedro José Méndez. Ahí se ve toda la humadera y todo, hombre, es un desmadre que está para allá. La Guardia Nacional División Carreteras informó que la vialidad fue liberada luego de más de 15 horas de bloqueo a la altura sobre todo del municipio de Hidalgo en Tamaulipas. La Fiscalía General del Estado explicó que todo esto inició minutos antes de las 3 de la tarde de este viernes 13 de mayo. Agentes le marcaron el alto a un vehículo sospechoso. Un auto en donde adentro iban integrantes de la columna armada. Estas personas hicieron caso omiso y evadieron la retención. Entonces fue que se inició la persecución, tras lo cual más integrantes de la columna armada reaccionaron con una serie de bloqueos que se extendió por más de 15 horas. Muchas personas quedaron varadas en la carretera todas estas 15 horas. Por este hecho no fue reportado un solo detenido. Y hablando de autodefensas como los del Grupo General Pedro José Méndez, Hipólito Mora, ex candidato a gobernador de Michoacán, también ex líder de autodefensas, publicó esto que ves en pantalla. Lo publicó en su cuenta de Facebook. Informó que uno de sus escoltas fue asesinado en Uruapan, Michoacán, aunque no informó las causas de muerte. Dijo que el cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras. Seguramente en los últimos días has visto anunciado este espectáculo en internet, en varias páginas, en varias plataformas, en varias redes sociales. See China before communism. Coming to San Francisco, San Jose from December 21st, 2021. Tickets at shenyun.com/ca. Este espectáculo se está presentando en México durante esta semana y durante la próxima semana, en específico en la Ciudad de México, en 2 lugares distintos. La Embajada de China en México ha emitido un comunicado pidiendo a los mexicanos no asistir. Y vaya cosa, los motivos. Asegura que se trata de propaganda de la secta Falun Gong,
a la cual describe como destructiva y engañosa, que hace propaganda política, que fabrica y promueve falacias antihumanas y anticientíficas, que implementa el control mental extremo, que más de 1,000 de sus creyentes murieron por negarse a recibir tratamiento médico derivado de todo lo que, pues todas las ideas que siembran presuntamente, que también otras personas se han hecho daño a sí mismo, que más de 30 personas han sido asesinadas por creyentes de esta secta. Este espectáculo, como te decía, se está presentando en México en este momento, en la Ciudad de México, ante el enojo y ante este llamado del gobierno chino. Te muestro el comunicado completo. Te invito a que le pongas pausa a este video por si lo quieres leer a detalle. El pasado 3 de mayo te traje este video a este canal. Un enfrentamiento en el pueblo mágico de Mazamitla, en Jalisco, luego de que los municipios conurbados estaban siendo azotados por la inseguridad, pero autoridades aseguraban que este sitio turístico pues no estaba siendo afectado. Están tirando balazos, vámonos. Vámonos. Ay, cabrón, en serio. Luego dejas de grabar, carajo. Durante los primeros minutos de este sábado 14 de mayo fue reportado un enfrentamiento, también en Mazamitla, ahora entre soldados y hombres armados a la altura del fraccionamiento La Esmeralda. De manera extraoficial se ha informado de 2 civiles abatidos, de una camioneta y 2 armas aseguradas. La diferencia en esta ocasión fue que se trató de autoridades contra civiles. Hace casi 2 semanas fueron protagonistas distintos. Se trató de un choque entre 2 grupos armados, derivado de la privación de la libertad de 3 hombres que posteriormente fueron asesinados. Entre ellos, entre estos secuestrados, estaba el chef Christian Leif, a quien estás viendo en pantalla, originario de la Ciudad de México, con residencia en Tlajomulco, Jalisco. Y llegamos al tema principal. Hace una semana te mostré estas imágenes en este canal. Se trata del arribo de más elementos del Ejército y de la Guardia Nacional al estado de Morelos, en específico a la zona norte de Cuernavaca, luego de una semana con muchos homicidios. Fueron al menos 260 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. En ese video, que te voy a dejar el link de ese video en la descripción de esta transmisión, te detallé cómo había estado toda la semana en Morelos, en Cuernavaca, tras lo cual habían llegado estos elementos para reforzar la seguridad, para combatir justo o tratar de inhibir estos hechos. Se sumaron entonces 260 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para labores preventivas de seguridad en coordinación con la Policía Estatal. Bueno, desde ese entonces ha pasado ya una semana y la madrugada de este sábado 14 de mayo, alrededor de las 3 de la madrugada con 40 minutos, a 4 kilómetros del poblado de Ocotepec, en el Boulevard 17 de Abril, se estaba realizando un baile cuando elementos, según han dicho elementos policíacos, llegaron hombres armados a donde estaba comiendo un hombre. Llegaron y lo emboscaron. El balance por este ataque fue: ese hombre perdió la vida, ese hombre fue asesinado y hubo 7 personas del baile heridas, quienes fueron hospitalizadas. Por este hecho no fue registrado un solo detenido. Horas más tarde, en el poblado de Santa María, Aguacatitlán, también en Cuernavaca, Morelos, vecinos reportaron que frente al rancho El Campote había una camioneta sospechosa. Llegaron al lugar elementos de seguridad, llegaron también elementos de la Fiscalía Estatal y encontraron una manta y 3 cuerpos dentro del vehículo. Tampoco hubo detenidos. Todo esto en un mismo día y a pesar del reforzamiento de elementos ahora ya federales en Cuernavaca, Morelos. Sobre el baile ha sido compartido este video que te voy a mostrar, un video en donde se aprecia el desconcierto, los nervios y las dudas de los asistentes. Así las cosas en Cuernavaca, en específico, en Morelos en general. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Hubo balazos aquí en Ocotepec. Estoy temblando.